Así que ya podemos empezar. Bienvenida, Moshi, gracias por venir virtualmente. Compañeros del curso, compañeros no del curso y compañeras docentes también, y 2 personas que se conectaron, o 3. Bueno, lo que necesites, nos avisas. Gracias, primero que nada, por la invitación. Fue muy inspiradora, y con esto quiero decir que las cosas que traje para compartir son borrador en sí mismo de una propuesta que me hizo Sol para conversar, o algunas cosas que estuvimos conversando sobre de qué conversar, que me obligaron un poco como a recopilar, a revisar, un poco a sistematizar, vamos a decir, ya que estamos en una materia de investigación, a sistematizar, bueno, algunas experiencias, algunas prácticas, algunos pensamientos, y que bueno, digamos, que si bien lo vengo haciendo, porque bueno, una de las cosas que les voy a contar tiene que ver con mi militancia y mi docencia, que están como mutuamente relacionadas. También es cierto que bueno, son cosas que tal vez hago o hacemos con los colectivos donde participo, desde donde estamos pensando, que a lo mejor son cosas muy recientes, o cosas que han sido hechas como pensando en otras cosas, y ahora, digamos, en esto de sistematizar, digamos, estoy teniendo otras lecturas en vivo y en directo con ustedes sobre esto que traigo para compartir. Bueno, eso como nada, como sí, para empezar. Así que quiero agradecer, bueno, a Sol y a todos ustedes por esta invitación, que es muy motivadora para mí, porque bueno, les cuento un poco, no sé por dónde empezar mucho, pero voy tirando, y también ustedes vayámoslo haciéndolo entre todos esta conversación. Yo tengo casi 41 años, soy de formación sociólogo. Siempre quise estudiar educación física, pero en mi familia eso no estaba muy bien visto por muchas razones. Un poco porque estudiar un profesorado de educación física no era lo mismo que ir a la universidad, pero también porque el profesorado de educación física en mi familia obviamente estaba vinculado desde la perspectiva de mi madre como más a una actividad más varonil, que iba a ser lesbiana, como cosas que estaban atravesadas invisiblemente en el discurso familiar. Entonces, bueno, para mí la educación física también es un motivador para mí poder habitar o reencontrarme con espacios de educación física del deporte desde otro lado, desde otro recorrido. Así que bueno, eso también estaba bueno comentar. Y bueno, en ese sentido mi formación no tiene que ver con la educación física. Digamos, yo estudié sociología y y siempre me gustó el fútbol. eh, Juego al fútbol desde los 6 años. Cuando entré en el secundario, un poquito antes, dejé de jugar a la pelota porque, bueno, yo soy un chabón trans, fui sociabilizado mujer durante muchos años, o sea, desde niño me habían asignado al sexo género femenino. Entonces, bueno, lo que sucede con los cuerpos femeninos al desarrollarse es que quedan excluidos de ciertos deportes, y bueno, el fútbol claramente fue una cosa que no pude evitar. Un poco volviendo a esto de la educación física, cuando quise ir a una escuela de fútbol femenino a los 10 11 años, mi mamá me llevó a una clase y no me quiso llevar más por este miedo a que yo me haga lesbiana. Digo, como entonces, bueno, el acceso al deporte siempre estuvo como un poco restringido, y volví a jugar al fútbol cuando terminé la facultad, que de alguna manera creo que sentí que había cumplido con todos mis requerimientos sociales de hacer una carrera, como bueno, hay todo tener un trabajo, como, bueno, un montón de cuestiones, cumplir con el género femenino, digamos, de alguna manera creo que si tengo que hablar de mi transición o de mis transiciones, eh, tiene mucho que ver también con, de alguna manera, haber salido del closet de grande, eh, un poco por recorrido personal, pero bueno, también por contexto político. Entonces, bueno, yo llego al deporte jugando a la pelota, digamos, jugando al fútbol,
cuando tengo 28 años, 27, 28 años, que ahí me reconecto con el fútbol de una manera, un vínculo con el deporte, de jugarlo todos los días o lo más que podía, y ese mismo jugar a la pelota en ese momento también estuvo atravesado por el auge del feminismo. Entonces, bueno, salir a la calle y jugar a la pelota se empezó a transformar un poco en, en algo que iba de la mano. Y en el 2015, estoy haciendo así como un breve, para darle contexto a lo que les vengo a compartir. En el 2015, con un grupo de compañeros, armamos Fútbol Militante, que se forma en el Encuentro Plurinacional de Mar del Plata, en el 2015. Y bueno, desde ese espacio, que en ese momento 2015 era un espacio pensado como para mujeres y lesbianas, para jugar al fútbol ocupando el espacio de noche, porque es un lugar donde es acá en Buenos Aires, en Capital Federal, en un parque que se llama Parque Los Andes, que está ubicado en el barrio de Chacarita. Es uno de los últimos parques que no está enrejado, que el proceso macrista no ha logrado todavía ponerle rejas. Acá las plazas están todas enrejadas y cierran a las 10, 11 de la noche. Y ese parque era la posibilidad de ser cuerpos feminizados, femeninos, cuerpos lesbianos, ocupando el espacio público de noche, que en ese 2015, del auge del Ni Una Menos y del feminismo en las calles, era una agenda y era una disputa de sentido como muy, muy potente. Pero bueno, eso también se fue transformando, no solo porque el espacio nos dejó de ser para mujeres y lesbianas, sino que trascendió la definición identitaria desde lo sexogenérico, porque lo empezaron a habitar otras identidades, pero también porque se corrió el eje también del hacer cotidiano en el espacio. Y bueno, en esas transformaciones y en ese abrirse no solo de estar en lo identitario, es que bueno, hemos tenido distintas experiencias que bueno, que a mí me gustaría compartir, eh, vinculado tratando de vincularlo con la idea de la investigación docente o de cómo en la docencia nos vamos haciendo de investigación o de herramientas, que puede ser la investigación, puede ser otra cosa, ¿no? Pero de cómo nos vamos haciendo de herramientas para después nuestro propio desarrollo profesional, porque nos gusta saber más y aprender más, y también para dar mejores clases. Eh, y pienso que de alguna manera toda esta experiencia que, digamos, que tengo a nivel personal, pero que es a nivel colectivo, eh, creo que son instancias de experimentación, de investigación, en relación a cómo se construyen esas propuestas, esas didácticas, esas dinámicas que estamos ahí escribiendo, y qué materiales se necesitan y qué pasa en el primer momento, y el caldeamiento y como, bueno, la entrada en calor y el desarrollo, y como que estamos ahí viendo de qué manera esa dinámica, sí, esa propuesta que hacemos en un aula, en un entrenamiento, no reproduzca formas de, digamos, de nuestra organización social que son un bajón, que no nos gustan y que sabemos que sin querer, a veces no queriendo, a veces sin saberlo, a veces queriendo y no pudiendo hacer otra cosa, porque es como que reproducimos. Entonces, bueno, ahí en el deporte, qué sé yo, es un desafío pensar cómo construir un deporte no binario, no cisexista, no capacitista, digo, como bueno, cuando vienen todas estas preguntas, un poco creo que lo que venimos haciendo en los distintos colectivos nos han ido, a quienes nos dedicamos a la docencia, no soy el único dentro del equipo, de alguna manera nos han ido brindando herramientas, y ahora que se viene esta idea de querer sistematizarlas un poco más, de cómo todas esas ideas son de alguna manera la investigación que necesitamos hacer para poder proponer en la clase, en el aula, en la cancha, eh, otras formas, vamos a decir. No sé si son otras, pero bueno, diferentes. Bueno, no sé, voy a ir a una foto como para no volverme tan expositivo, porque también yo me voy. Voy a compartir pantalla. Son fotos que traje
no sé muy bien por dónde empezar, si por lo nuevo, tal vez, bueno, sí, bueno, voy a empezar por acá. Eh, contándoles, bueno, yo jugué fútbol profesional, jugué un año eh, en Ferro, un año y medio, en Ferrocarril Oeste, fútbol AFA, me fiché, me hicieron el análisis de sangre que te hace la AFA para estar oficial, fichado, para el equipo de fútbol femenino. Esto fue 2014-2016, no podría precisar exacto, pero fue en ese momento. Y fue un bajón, y fue donde, de alguna manera, atravesado por esto, por el feminismo, yo me di cuenta que el fútbol de la AFA o sea, no había un problema político grande, y que bueno, que sí, que yo no quería jugar ese fútbol. Entonces, de alguna manera, ahí también es donde aparece fútbol militante y es donde empieza a aparecer el fútbol recreativo como parte de mi militancia, ¿no? Como, sí, de ese recorrido. Y bueno, hace unos meses yo recopilé algunas de esas experiencias recreativas que yo, un poco jugando con esto de lo recreativo, lo profesional, llamo experiencias recreativas profesionales, porque creo que hay algo en estas experiencias que yo les voy a contar que son recreativas, son amateurs, digamos, tienen que ver con esos campos, pero que son profesionales en el sentido de la responsabilidad, la sistematización, la insistencia, la responsabilidad, el hacerlo en serio, ¿no? Como que a veces lo profesional, en contraste con lo amateur o lo recreativo, es como valorado como si aquello recreativo o amateur no fuera en serio, no fuera tan de verdad. Y bueno, y yo creo que quiero proponer que lo recreativo puede ser muy de verdad, muy en serio y muy poderoso. Bueno, y ahí había agregado en ese momento un subtítulo que era también un poco jugando con esto que a veces tiene lo profesional, lo académico, digo también pensando el espacio de un profesorado de educación física, que es una institución escolar, es una profesión, digamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para también sacarle a la institución escolar, sea en cualquier nivel, algunos gestos medios acartonados que creo que no nos ayudan, pero creo que al mismo tiempo nos pueden brindar herramientas para desarmar. Entonces, un poco esto de experiencias recreativas, profesionales, una mirada política del deporte en clave de ocio, como un poco mucho título y palabras que se cruzan, es una manera también de apropiarnos de cierto estilo que tienen a veces los textos difíciles y ponerlas a jugar para otra cosa. Eh, bueno, me gustaría acá compartir dos experiencias que traigo las fotos como para que también acompañen, que es Basta de Medirnos, que fue una No, allí experiencia... Sí, perdón. no estamos viendo las fotos. Ah, a ver, para. Estoy en el horno ahora, ¿cómo vuelvo acá? Bueno, tal vez no lo logre nunca. A ver, deja de Laura dice que compartir. sí. A ver, ahí comparto de nuevo. Compartir. ¿Ustedes las ven? No. No, maldita sea. A ver si es. A ver. Ay, mira, ahí estaba. No, recién lo había visto, pero... A ver ahí. Sí, sí. Ahí va. Bueno, para que entonces voy a. Ahí estaba lo de las experiencias profesionales recreativas.
identificarlas con el pronombre que te gusta que usar. Entonces algunas decían, por ejemplo, la mía decía el Moji, otras decían la Nanu, otra decía le Florian, o sea, como bueno, según, algunas no decían nada, no tenían pronombre. Digo en esto también de como, bueno, de que en la cancha y en los deportes no es solo el juego y las reglas del juego, sino que también hay un montón de dispositivos funcionando, como puede ser un sponsor, como puede ser esto, el nombre de la camiseta, si va atrás, si va adelante. Acá, en general, en los deportes, el nombre de la camiseta va atrás, el nombre de quien juega va atrás, pero acá nos parecía importante esto de la frontalidad del nombre, como que tenía que estar delante, como para pensar cosas. Y en esto de los sponsors y de las cosas que están en juego, que no son solo las reglas del juego y de cómo se organiza el equipo en relación a si es mixto o no es mixto, y qué pensamos en esto de la mixtura que estamos viendo. Con fútbol militante también, en ocasión de anotarnos en un torneo de fútbol femenino, el primero que jugábamos, un torneo más de estos amateurs, un poco más competitivos. Llegó la pregunta por la camiseta, y entonces, bueno, ¿cómo hacemos con la camiseta? Las compramos todas iguales en 11 de los talleres clandestinos. Vamos y compramos las oficiales de Nike, que es trabajo esclavo, no en el taller clandestino, sino en el barco que no paga impuestos en la China, como que empiezan, ¿no? Como toda una serie de preguntas. Entonces nada, surgió como idea fue convocar a una compañera que hacía remeras, camisetas, eh, y convocar a otra compañera que tiene un bar y que en ese momento, bueno, necesitaba como ayuda con la difusión del bar. Entonces, bueno, lo pusimos como sponsor y la compañera hizo las camisetas, y entre todos hicimos como un contrato de cooperación con una presentación en serio, como hacen las presentaciones de las camisetas, de la camiseta de fútbol militante. Y bueno, nada, voy contando cosas. Lo mismo, otra experiencia así como de experimentación y las cosas que se ponen en juego cuando pensamos el deporte es con el Recreativo Transfemigrante. Organizamos unas chocleadas que eran, nada, una jornada, 3 horas de cancha alquilada, se jugaba la pelota y en vez de comer un asadito al final, un patty, que es como un poco parte del folclore del fútbol, esto del tercer tiempo, la idea era comer choclos que fueron comprados, en la primera ocasión los pudimos comprar a la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra. Entonces, bueno, como también poner al fútbol a dialogar, ¿no? O al fútbol y al deporte, digo, esto es aplicable a muchas cosas, como que, bueno, son los cuerpos, qué comen esos cuerpos deportistas, qué legitiman. Fútbol Militante tiene para el Encuentro Plurinacional de La Plata en el 2019, hizo un taller que se llamó La FIFA es Monsanto. Eh, bueno, ahí hay como un fanzine dando vuelta, que yo no sé después, bueno, si yo a Sol le pasé el libro en PDF, y ahí aparece y la comparación entre Messi como cuerpo robótico, súper inteligente de las nuevas tecnologías, y al lado el choclo de Monsanto en relación a la producción seriada de futbolistas y la producción seriada de alimento. Entonces, bueno, si somos lo que comemos, también un poco somos lo que jugamos, eh, o lo que nos entretiene, porque pensando en lo profesional y en el deporte de alta competición, un poco es, bueno, somos lo que comemos, somos lo que nos entretiene. Si el deporte profesional, si el Mundial de Fútbol, ahora que empieza el Qatar, es algo que es como un entretenimiento mundial. Bueno, creo que un poco tenemos que cuestionarnos, o tener al menos una pregunta. Tampoco nos vamos a estar dando con un látigo todo el tiempo, pero bueno, una pregunta sobre qué es lo que nos entretiene, con qué nos divertimos. Y bueno, esa es otra, la chocleada, y ahí también había aparecido una bandera que venía de otra experiencia de hay futbolistas trans en tu torneo, un poco también poniendo hay una discusión un poco con el feminismo y un poco con el fútbol femenino,
que en los últimos años, gracias a la profesionalización del fútbol, bueno, ha crecido un montón y hay como a veces una imagen de lo inclusivo que es el fútbol femenino, o feminista, como que bueno, ahí hay unas discusiones que más que pelearnos es como para pensar y problematizarnos, ¿no? Como más que dividir aguas, como no que tenga ese tono, pero sí entender que nada, que las comunidades trans, no binarias, o sea, las personas que no se reconocen con los géneros asignados al nacer en la práctica deportiva, aún en los espacios amateur y súper recreativos y que no pasa nada, los puntos no cuentan y qué sé yo, son lugares que no son habitables tan fácilmente, salvo en pequeños círculos, para personas trans, no binarias y también, digo, gordas, racializadas, digamos, que tengan otras posibilidades corporales a las esperadas por la hegemonía de nuestro mundo capacitista. Y bueno, y ahí un poco tal vez traigo este ejemplo, me corro de las experiencias más de torneo y voy a una experiencia más docente, que es con Birri y con Nanu, que son dos amigas, compañeras, que son profes de fútbol, que ellas dos juegan futsal de manera, bueno, ahora no sé, pero hasta hace muy poquito, de manera, digamos, profesional, en ligas profesionales de alta competición, acá en Cava. Y ellas dos también son profes de fútbol en barrios del conurbano, de Capital Federal. Y entonces, bueno, tienen mucha experiencia con lo que es el deporte social y el deporte recreativo. Y bueno, con ellas dos armamos un proyecto que se llama Dupla DT. Y bueno, un poco ahí lo que planteamos es la importancia en esto de que el DT en un equipo de fútbol siempre es como una persona única, individual, que es como el DT, el equipo, bueno, ahora el de Scaloni se llama La Escaloneta, como hay algo ahí del protagonismo del DT que, nada, lo que nosotros planteamos es la necesidad de pensar parejas pedagógicas, un poco recuperando tal vez Freire y la educación popular, ¿no? Y entonces, bueno, pensar la dupla DT como una, sí, no sé si una provocación, porque a quién le importa esto, ¿no? Pero bueno, como un intento narrativo de destronar la figura única del DT y hablar de duplas, nos parece, nada, pensando en la docencia, creo que si ustedes van a ser futuros profes de educación física, no sé cómo se imaginan sus recorridos, pero creo que está bueno y es importante la docencia, pensarla en duplas, en defender eso, incluso como derecho laboral, como parte de un requerimiento profesional, más allá de que después, de manera personal, cada uno hace sus proyectos y tiene sus ideas, y también está bueno hacer un poco de recorrido como más individual, no me gusta esa palabra, pero bueno, como más personal. Creo que es importante la dupla pedagógica, la trieja pedagógica, creo que el intercambio entre docentes es muy importante, y creo que justamente la posibilidad de pensarnos en duplas, triejas, cuartetos pedagógicos es lo que habilita la posibilidad de investigar, de hacerse preguntas, de, che, esto funcionó, no funcionó, ¿qué estoy buscando? ¿Qué te funcionó a vos? Como que hay algo ahí que realmente es un laboratorio que creo que tiene que estar más incentivado por nosotros mismos, que estamos después en el aula, que estamos después en una cancha, que estamos en un territorio. eh, bueno, creo que los espacios de investigación son importantes, de investigación y de poner de probar, de experimentación, si queremos decir. Eh, y bueno, acá no sé, voy a parar un toque si quieren hacer alguna pregunta o algo, como para, porque siento que estoy muy expositivo y estoy acá en la pantalla y es rarísimo. Por ahí para hacer preguntas hay que acercarse. Había visto una manita levantada, puede ser de uno de los. Bueno, estamos pensando un poco. No sé si había una mano levantada recién de Federico. ¿Puede ser?
Bueno, no. Bueno, yo sigo un poco. Yo tengo una pregunta que nosotros venimos pensando la interseccionalidad como estrategia de lectura de lo social y también como estrategia metodológica. Y mucho de lo que decís resuena, ¿no?, en esa idea, pero quizás si ahora o después querías como darnos tu perspectiva sobre eso, podría estar bueno. Dale, sí, está bueno. Ahí tengo esta imagen, a ver, ¿dónde está? Acá. Este es un taller, esto es algo muy reciente, con lo cual es como realmente estoy compartiendo con ustedes un proceso de investigación que es que, bueno, con Fútbol Militante, que es este mismo equipo que era para mujeres y lesbianas ocupando el parque de noche, 6 años después, 7 años después, acá nos tienen hablando de abejas. No, con Fútbol Militante lo que queríamos era pensar un dispositivo de trabajo, sí, de encuentro comunitario, que nos permita trabajar interseccionalmente, que justamente puedan participar y como ser parte de ese equipo que se arma en ese momento taller, eh, personas de distintas edades, con gustos y, no sé, sí, e intereses como a lo mejor distintos, como, bueno, un grupo heterogéneo, raza, clase, género, digamos, como interseccional, trayendo la palabra, un taller que pudiera funcionar en ese sentido y poniendo a jugar un poco lo que la interseccionalidad habla. Y que tal vez cuando pensamos en el deporte, por ejemplo, perdón siempre la referencia al fútbol, pero por ejemplo cuando pensás el fútbol a veces es muy difícil pensar que niñeces pueden jugar con personas adultas o que alguna persona que tiene, no sé, alguna discapacidad puede jugar con el equipo que no tiene ninguna discapacidad. Digo, como esas cosas eh, que conocemos porque se nos han presentado, o sea, son estas reflexiones y la búsqueda de estos dispositivos tiene que ver con querer darle respuesta, solución, contención a situaciones, preguntas que nos han aparecido. Y hace un par de fines de semana, el 21 de agosto es el Día de la Futbolista, que se conmemoran los goles que le hizo Argentina a Inglaterra en un mundial no oficial de fútbol femenino que se jugó en México, creo que en el 86, capaz que me estoy equivocando con el año. Bueno, entonces en el marco un poco de festejar el Día de la Futbolista y de que el mes de las niñeces, Fútbol Militante fue a una escuelita de fútbol que se llama Le Fulbites, que tienen Instagram por si quieren seguir sus actividades. Les Fulbites es una escuela, empezó siendo una escuela de fútbol femenino para niñeces que juegan en un espacio público, que es una canchita pública del barrio de Caballito en la Plaza Giordano Bruno. Y bueno, lo que fuimos a hacer fue un hotel de insectos. Un hotel de insectos es un dispositivo que se ve ahí en la, no sé si lo ven, es este cajoncito con cositas, con agujeritos, que está ahí abajo en el medio. Y es para que los insectos polinizadores en las ciudades tengan dónde anidar en el invierno, porque bueno, dado que cada vez hay menos plazas y más cemento, hay menos lugares para estos polinizadores solitarios que son más importantes aún que la abeja melífera, que es como la más conocida, que es la que hace miel. Bueno, eh, entonces, bueno, era la posibilidad, digamos, este hotel de insectos es como una pregunta también por aquellos individuos, personajes, habitantes, vamos a decir, invisibles o no tan visibles de la ciudad. Eh, es una pregunta por poder mirar también lo más pequeño, aquello que no está a la primera vista, aquello que es más pequeño, que a lo mejor te tenés que agachar o tenés que mirar como con más detenimiento, que tal vez para poder mirar y ver tenés que hacer silencio para escuchar, a ver si escuchás el zumbido, entonces lo ves. Es una pregunta también por lo habitacional en las ciudades, en donde qué difícil es pagar un alquiler en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No sé, allá en Bariloche tengo entendido que también es un problemón.
Entonces, bueno, como que muchas preguntas empiezan a ser posibles a través de este hotel de insectos, el hotel terminado, pero también en su proceso. Y eso nos permitió construir con las niñeces que metan las manos en el barro, no sé si se ve, tengo esta pantalla acá, uy, pará, no me fui, que pongan las manos en el barro, que tomen contacto con las herramientas, una lija, una agujereadora de esas que son inalámbricas. Y eso lo que sobre todo también estuvimos pensando ahí, que tiene que ver con la interseccionalidad, es generar, dar herramientas para la autonomía de las personas, de las niñeces. Porque justamente para que podamos desarmar y tener como un diálogo más intercomunitario, creo, un poco más fluido, en relación a esta interseccionalidad que nos une y que nos define, o sea, no podemos de alguna manera escaparnos de ella. Nacemos en un contexto, con una clase, una forma de organización social, nos asignan un género, que después lo podemos discutir, lo podemos transformar, pero igual estamos, digamos, esas variables están funcionando. Entonces, bueno, de alguna manera creo que para poder construir diálogos más amenos y bueno, sí, voy a mencionar algo del contexto actual, de tanta violencia, de tanta polarización a todo o nada, en donde los matices parecen que no existen, en donde parece que no existen las complejidades, donde todo se define en un minuto blanco-negro. Creo que tener herramientas para la autonomía son fundamentales y poder brindar herramientas y pensar cuáles son las herramientas para la autonomía es fundamental porque la autonomía te da seguridad, pero no solo seguridad personal, sino también te permite construir algo de la confianza, porque confías en vos mismo, porque entonces confías en el otro, y entonces, bueno, hay algo ahí que está bueno. Quiero decir con esto dos cosas. Por ejemplo, las niñeces, cuando estaban lijando el cajoncito de madera, que es un gesto, imagínense, niñeces de 6 años lijando un cajoncito de madera que va a ser colgado en una plaza, o sea, no es un mueble de exhibición, o sea, es como más un gesto que construimos, la posibilidad de ese gesto y las niñeces diciendo, podría estar lijando toda la vida, dijo una. Y otra, cuando estaban haciendo lo de poner la agujereadora, decía, ahora puedo poner estantes. Y esto se dio en el marco de un equipo de fútbol, y digo, en esto lo resalto porque si hay algo ahí que creo que, no sé, quiero saber ustedes qué piensan también, pero creo que el deporte, los deportes, la educación física, los juegos en equipo, eh, sí, digo juegos como jugar al fútbol, pero también juegos de otra índole, que pueden ser hasta incluso de mesa, pienso, nos dan herramientas de organización, nos dan herramientas para pensar estrategias, como que se ponen en juego, ¿no? Por eso siempre decimos que el deporte o la educación física son como herramientas pedagógicas muy potentes o que son herramientas culturales muy potentes. Entonces me parece que ahí, que en el marco de un equipo de fútbol que tiene toda esa potencia y ese conocimiento, porque las niñeces saben muy bien organizar, estas niñeces que juegan al fútbol hace como 5 o 6 años que existen los fulbites, que tienen todo ese conocimiento de organización en equipo, con herramientas para la autonomía, y bueno, es un despelote lo que puede pasar, de lindo, digo, como me parece que es por ahí. Y bueno, y en el marco de pensar esto de la interseccionalidad, es que con Serigrafistas Queer, que es otro colectivo muy hermoso, armamos, que no sé si lo pueden ver ahí, un yablón que dice Club Atlético Polinizadores, como también un poco la reflexión de, bueno, tenemos que también un poco polinizar el fútbol que existe, y bueno, digamos, ahí hay niñeces que son un equipo de fútbol enorme, son como 50 niñeces, quiero decirles, o sea, que participaron de ese taller ese día, con sus familias, entonces de repente estaban padres, madres, tutores encargados con las niñeces, usando la agujereadora, pasando la lija, metiendo la mano en el barro, atando con alambre, martillando, como
hay un movimiento ahí que como equipo sucede no solo en relación a la pelota y a meter goles, sino que sucede otra cosa. Y estas son las cosas que nosotros, digo yo como docente, pero digo nosotros porque de alguna manera quienes traccionamos estos planes macabros, como decimos en fútbol militante, tenemos, o somos docentes o tenemos como afán pedagógico, y creo que son las cosas que nos tenemos que animar en nuestros propios desarrollos profesionales, que a veces, como dije antes, la institución nos acartona y nos, como que nos vuelve a la hoja y al texto o a algo más, ¿no? Como, y la clase que empieza y que termina, y la dinámica, y digamos, en una hoja siempre podemos escribir una dinámica donde dice que necesitamos 2 pelotas y una soga, y que entonces en el primer momento con la pelota vamos a hacer esto, y en el segundo momento la soga esto, y creo que está bueno poder, o por lo menos es lo que estoy tratando de hacer yo, por eso si somos más, está buenísimo, es como pensar qué queremos que pase con esa soga, con esa pelota, como, y entonces ver de qué manera las disponemos o proponemos qué hacer con esa soga, con esa pelota. Lo digo porque yo también estoy muchas veces googleando dinámica para, ¿viste? No sé si se hallan en esa imagen. Y está buenísimo porque así se investiga, pero como que también hay que poner en esa búsqueda también como animarse a romper esas mismas cosas que encontramos en internet o que intercambiamos con otros, como bueno, no tener miedo de, bueno, eso. Y tal vez lo último que me gustaría contarles, porque es algo que está en proceso, bueno, sí, una cosa acá, esto, que es que en la pandemia, con un grupo de estudio que se derivó de fútbol militante, dijimos, bueno, vamos a estar encerrados y vamos a leer. Y entonces estuvimos leyendo el libro de Donna Haraway, Seguir con el problema, generando parentesco en el chuchuruceno. Bueno, no vamos a hablar de Donna Haraway, eh, pero bueno, es un libro donde lo que dice Donna es que hay que seguir con el problema, que no es que hay una solución, sino que vivir se trata de todo el tiempo estar con el problema y viendo cómo hacemos para que ese problema sea menos problemático. Y entonces, un poco para hablar de cómo seguir con el problema, ella un poco toma la metáfora del compost y del compostaje, de alguna manera que todos los individuos y personas, animales, humanes, no humanes, que viven en esta tierra, tienen que de alguna manera compostar, como hace el compost, que cada cosa pone su cosa para que la tierra sea más fértil y vuelva todo el ciclo a empezar. Y utiliza como metáfora el juego de cuerdas, que yo no sé si ustedes lo conocen, que es un juego bastante milenario, que es con dos, en realidad se juega de a 2 personas, entonces, justo acá no tengo una imagen, pero bueno, se hacen, me pongo las cuerditas así, y viene otra persona y toma así, bueno, no, lo estoy explicando muy mal, pero bueno, Don Haraway habla del juego de cuerdas y toma en su libro algunas ilustraciones que ahí yo estoy compartiendo, a ver si tengo alguna más acá, ahí se ve, no sé. Entonces, un poco lo que dice es que esa comunicación, ese pasarse la soga de uno al otro, en esa comunicación va armando figuras diferentes, ¿no? Con la cuerda, y que bueno, que ese pase a pase de la soga va configurando un diálogo que, bueno, que permite la posibilidad de un diálogo intergeneracional, interracial, interespecies. Entonces ahí de alguna manera pone un dibujito, de un dibujo de Nasser, que es una persona que hace este dibujito de distintas patas, tipo de un perro, de un chancho, de un humane, de algo que podría ser un pájaro, los pone como a conectarse, no sé si se llega a ver. Y entonces en esa investigación sale la idea de buscar si es posible jugar esto de manera colectiva. Entonces, investigando, me encontré que hay algunas dinámicas de juegos de cuerdas colectivo, que es esta foto que hay ahí con niñeces, como muchas, con una soga. Y entonces empezamos con fútbol militante a proponerle a otros colectivos a ver, porque para hacer esta investigación tenía una particularidad que necesitábamos ser mucha gente.
Entonces, bueno, convocamos a Básquet y Amistad, y entonces un día nos fuimos a la canchita donde se junta Básquet y Amistad, que es un colectivo de básquet de acá de Cava, que juegan en distintos lados, en una cancha donde juegan en Flores, y estuvimos practicando con ellos a ver cómo podíamos hacer para crear un juego de cuerdas colectivo. O sea, acá fue todo experimentación, no había una regla, nadie sabía qué coños hacer, nos mirábamos como, bueno, mover la soga para acá, no, vos para allá. Bueno, yo soy tallerista del Ministerio de Cultura de Nación y estoy dando unos talleres en un dispositivo que llamamos Club de las Niñeces, que la idea es que es un dispositivo, estamos tratando de consolidar un dispositivo de largo plazo dentro del Ministerio de Cultura para trabajar en territorio con niñeces. Hago toda esta explicación porque me parece importante también en el contexto en el que estamos decir que es importante defender que las políticas públicas sean de largo plazo y que la presencia del Estado en los barrios y nosotros como docentes, como futuros profes, que nos puede tocar en una escuela, pero nos puede tocar también una escuela en un barrio o en una copa de leche, digo, pueden ser variadas nuestros desarrollos profesionales, eh, que está bueno que tratemos de que el trabajo con niñeces sea a largo plazo, que no sea esa cosa que vamos un día y no volvemos nunca más. Lo digo por el proceso pedagógico con las niñeces, por la implicancia que tiene para las niñeces en los barrios, y me refiero a niñeces en situaciones de vulnerabilidad, el aparecer y el desaparecer. Entonces, un poco en querer construir otro tipo de dispositivos, estamos dando una discusión y una militancia también al interior del Ministerio de Cultura para que el Club de las Niñeces sea un dispositivo de proceso largo de trabajo. Entonces, la idea, estamos trabajando desde febrero-marzo en este barrio, la idea es estar hasta fin de año, y entonces a ellos también lo sumamos de alguna manera a la experimentación y a jugar al juego de cuerdas colectivo. Quiero decir que después de haber experimentado con básquet y amistad y fútbol militante, les niñas de Derqui, golazo, la sacaron al toque, o sea, sumaron un montón de material. Hay que escuchar a las niñeces en las experimentaciones. Tienen mucho menos miedo de probar que las personas adultas. Digo, para desarmar esto también del adultocentrismo y que el adulto tiene el saber. Bueno, esto es un experimento también que nos pone en un desafío de compartir una idea y que las niñas hagan su aporte a la investigación. Así que bueno, nada, lo quería compartir. Acá, bueno, con fútbol militante, también probando y experimentando con la soga. Quiero decirles que a veces investigar es ir con la soga en la mochila a todos lados. O sea, es meterla en la mochila, digo, como la soga, yo estoy investigando con la soga, entonces ando con una soga para todos lados, porque nunca sabés, como al escritor, como al que le gusta escribir, que si te gusta escribir, siempre tenés un cuadernito de una virome, porque si se te ocurre una idea la tenés que anotar. Bueno, me parece que también la docencia nos requiere así como de una cosa de nada, sí, de esa manija, no sé cómo decirlo, ese deseo de querer tener los ingredientes cerca porque no sabes en qué momento tenés que ahí mezclar las pócimas para poder madurar una idea. Bueno, acá también con el recreativo transfemigrante, experimentando con la soga. Y esta experimentación lo traigo porque es también lindo ver como los vuelos que pueden tener las cosas. Llegó a, no sé si se ve ahí, porque yo acá tengo como un cartel. Esto es en Kassel, en Alemania, en donde participamos con serigrafistas queer de como un festival de arte que se hace cada 5 años, que se llama Documenta. Y ahí, bueno, montamos un rancho con serigrafistas queers, con banderas hechas por muchos colectivos, y en el marco de ese festival de arte, esto fue este año, hace 2 meses, propusimos como parte de las actividades un taller que era el juego de cuerdas colectivo, un poco más madurado gracias a los aportes de básquet y amistad, club de niñez, fútbol militante, recreativo transfemigrante, pero también madurándolo con las personas que participaron en este taller, que ninguna de las personas hablaba castellano, y el desafío fue, que es parte del desafío del juego de cuerdas, es no hablar.
Entonces yo hice una pequeña breve explicación al principio, y después nos teníamos que comunicar con la soga y con figuras, que no sé si las llegan a ver, bueno, están ahí los dibujitos. Entonces, bueno, tenía ese desafío y está esa investigación. Terminamos, acá en las últimas fotos que se ven son un colectivo que se llama Yatiwangi, que es un colectivo de Indonesia, con quienes el juego de sogas, entre el poco inglés y las sogas, después de que hicimos como la parte, terminamos jugando un juego de un dígalo con mímica. Menciono esto porque de repente aparecen idiomas universales en las investigaciones, y eso fue algo lindo en relación a la corporalidad, en relación al movimiento, a la expresión, digo, que está presente un poco en nuestras docencias, en la educación física un montón, pienso igual que en un aula sentadas en pupitre también, pero bueno, acá estamos hablando un poco de cuerpos más móviles, así que quiero decir que fue como un hallazgo en relación a no tener que hablar y de encontrar un lenguaje común que nos compostara, y que lo único que teníamos para atarnos era esa soga, como podemos decir, casi un hilo finito, que apareciera el dígalo con mímica casi de manera natural, espontánea, entre dos culturas que podemos decir desconocidas entre sí, como es Argentina para indonesies e Indonesia para argentines. Bueno, estuvo muy bueno. Digo, esto cuento como cosas que fueron apareciendo de la investigación que está en curso en este momento. ¿Y qué más? No, ahí les ponía los Instagram de fútbol militante y de recreativo y de serigrafistas queer, por si quieren, nada, seguir las cuentas y chusmear ahí algunas cosas que van pasando. Y creo que mostré todo lo que tenía para mostrar. Nada, y ahora me callo, ahora sí quiero que dialoguemos. Danos un minutito, ¿eh? Yo estaba pensando y creando, no sé si me escuchás. Me da me da vergüenza. Pensaba mucho en lo que propusieron en las plazas y en otros espacios, en esto de habilitar espacios donde se generan vivencias. Yo lo traspolé a la educación física meramente, todo lo que trajiste, pensando en habilitar la posibilidad de nuevas vivencias, que es algo que nos está pasando mucho y que se presenta mucho en las infancias. Yo hice las prácticas de nivel primario y te encontrás con que hay poco interés de los niños a lo ya preestablecido y antiguo. Entonces, pensaba en esto de que hay que quizás romper y transformar lo ya propuesto, como por ejemplo el fútbol. Esas propuestas que quizás ya no son interesantes para todos o todes, es traer esto de crear o formar cosas nuevas que realmente sean interesantes para una sociedad que se está transformando, y interpretarla en que quizás hay cosas más pequeñas que son muchísimo más interesantes, y que así como generar espacios donde los que estaban invisibilizados tengan digamos, otra importancia, que las actividades que quizás no son fútbol o deportes también cobran esa importancia y que son muchísimo más relevantes o interesantes para esta nueva sociedad que está hoy en día, y romper con estos esquemas de lo que es la educación física en lo que nosotros vivimos. Y que pensaba mucho en esto de que falta vivencia para la seguridad de la persona. Creo que las infancias están muy encerrados en la tablet, el celular y demás. Es como que tienen pocas experiencias y eso hace que sean poco seguros. Es como, yo el día de mañana no sé qué quiero hacer porque no vivencié nada. Y pensaba en esto que decía de lijar el mueble o de taladrar, que son vivencias que después posibilitan la elección de otras cosas. Y que está bueno pensarlo en ese sentido, de que si yo no habilito y no doy posibilidades a las infancias, les estoy recortando o les estoy quitando quizás no sé, la posibilidad de elegir algo que quizás el día de mañana los hace felices. Entonces, qué importante esto de la educación física, dar posibilidades y vivencias que después lo van a ayudar quizás o servir como herramientas. Sí, y no es tan fácil
Por eso digo como que está bueno poder como animarnos a probar. Eh, digo, no es fácil porque nosotros mismos estamos como muy seteados, entonces a veces a un mismo le cuesta como probar cosas o esto, decir, bueno, la verdad que si llevo la pelota, piensa uno, bueno, lo resuelvo porque armo dos equipos y no sé, ¿no? Como a veces también, incluso mismo por el cansancio que uno puede tener en su propia praxis profesional, digo. Eh, Sí, incluso esto de, por ejemplo, esto de las experiencias, esto es lo que así lo estamos pensando en el equipo de trabajo, de cómo poder generar experiencias. El tema ahí es poder darnos a una pregunta de qué tipo de experiencias queremos como que vivan o que tengan. Y ahí yo acá comparto una reflexión del otro día, fueron las jornadas de pedagogía queer en Mar del Plata, que también tienen Instagram y que también pueden meterse para, nada, para seguir estas páginas, digo, que les pueden servir para chusmear, porque tal vez el encuentro de pedagogías queer se vuelve a repetir y está bueno que vayan, o como, ¿no? No solo, digamos, como participar de formaciones de pedagogía o de docencia, que no, a lo mejor no son de educación física, pero que estuvo muy bueno, porque en esas jornadas estaba Val Flores, que es una lesbiana investigadora, referente, no sé cómo, o sea, no sabría, o sea, no quiero Una amiga. asumir ¿una qué? Una amiga. Una amiga, exacto, una amiga de los pensamientos que nos cruzamos, y ella en su taller lo que planteaba, dio un taller y lo que planteaba, nos propuso ir con una foto de la infancia y un poco hablaba, se ponían en juego las eroticidades de la infancia, y cómo eso de alguna manera cuando vas creciendo, de alguna manera te adoctrinan la eroticidad de la infancia y vos como docente después, en tu práctica, si a lo mejor tal vez volvés, esto es mi interpretación, sobre a tratar de recuperar algo de esa eroticidad infantil, de dónde estaba esa erótica, ese placer, tal vez traduciendo algo de ese registro, de esa historia, eh, puede como empoderar la propuesta pedagógica actual. Y yo, sin saber todo esto, que después iba a sacar como conclusión, llevé como foto, una foto que yo tengo algo así de 10 años, un campamento en San Luis, en donde fuimos con mi tía, mi mamá, mi hermana, mis dos primas y mi abuela, todas femenidades, a un terreno que era como un bosque, que en ese momento no había nada, iba a haber un camping años después, y la persona que compró ese terreno para hacer el camping se lo había prestado a mi tía para que vayamos a acampar, porque no teníamos a dónde ir de vacaciones. Entonces, en un Ford Falcon rural que pesa 50.000 millones de toneladas, mi tía ató un tráiler. Digo esto años 90, digo, ahora yo lo digo y parece como, bueno, una mina con 5 hijas dando vueltas en un auto, y no parece tanto, pero en ese momento era en términos, desde una perspectiva feminista, era un montón, y llevé esa foto donde estamos en ese campamento jugando a hacer un jardín al lado de la carpa. Y yo pienso en mis actuales investigaciones pedagógicas, educativas, incluso deportivas, y tienen que ver con hacer hotel de insectos, de llevar tierra y paja para hacer distintas cuestiones con la paja y la tierra. Estamos tratando de pensar un taller de huerta, pero que no sea un taller de huerta, sino como, viste, como que la huerta en realidad es la excusa para hablar de otra cosa. Y me pongo a pensar y siento que realmente mi erótica actual como docente, mi deseo, me prendo fuego en el aula, quiero que sea ya sábado 10 de la mañana porque quiero ir a dar la clase y decir esto y compartir esta dinámica que me estoy prendiendo fuego, tiene mucho que ver con recuperar esa erótica de mi infancia, de eso que para mí era esa cosa que, viste, cuando sos bebé metés la mano en el puré y te enchastrás todo y hay como una cosa ahí del desborde y del placer que convive todo junto. Bueno, creo que algo de eso está bueno pensar en recuperar cuando pensamos nuestras docencias, nuestros talleres, nuestras investigaciones.
en esto que decía el compañero de cómo pensar qué experiencias queremos que vivan. Y yo creo que hay que un poco ahí pensar cuáles fueron esas experiencias de nuestra niñez que de alguna manera nos definieron y nos fueron muy potentes, y que después, bueno, porque la vida, porque esto, lo otro, quedaron en el olvido o no son tan rememoradas. Y bueno, y ver qué de eso podemos traer para construir nuestras propuestas. Sí, volviendo a lo que había dicho, lo pensaba en experiencias más que nada cotidianas, pensando porque el otro día me encontré a un chico en una calle con un teléfono al lado de la plaza y el nene no sacaba los ojos del teléfono, ¿viste? Y lo veía como cuánta experiencia estaba perdiendo. Y me llamó mucho la atención lo que comentaste, esto de las plazas enrejadas, y cómo la sociedad está quitándole muchas experiencias a los niños con los cambios y demás cosas que están sucediendo. Y lo pensaba en eso, en fomentar experiencias básicas, cotidianas, el atornillar, el lijar, el agarrar, el patear, cosas que quizás parecen simples, pero que después pueden potenciarse o complejizarse o construir cosas mucho más grandes a partir de una simple vivencia. No digo que te va a determinar y vos por hacer un agujero vas a ser el mejor carpintero del mundo, pero la vas a tener a la experiencia de que es simple parece y qué difícil es brindar esas experiencias, y qué importante es, porque yo me pienso y pienso en las propuestas que quiero dar como docente y me rompo la cabeza pensando y veo que estoy también muy determinado por un diseño curricular y que tengo que dar cosas, y yo sé que en las prácticas ahora voy y tengo que dar determinado deporte y no me puedo salir mucho. Entonces es complicado y es conflictivo tratar de trabajar con el sistema, pero también aportando todo lo que saca el sistema. Es complejo y más que nada en eso lo pensaba, traspolado ya a la educación física plenamente, pero es muy difícil y muy loco como todo te lleva por un lado, pero estamos perdiendo un montón de cosas. Sí, ahí también, para que no sea también como una angustia existencial, pienso que también son contextos como que tampoco hay que, digo, en relación a la tecnología y tal vez la posibilidad de un parque, de una cancha, de una actividad al aire libre, pienso como que no hay que tratar de querer como de ganar una discusión en relación a eso, sino como tratar de plantear la diversidad de posibilidades, y ver cómo se puede generar no sé, por ejemplo, en esto de las experiencias, un taller que también está en proceso de experimentación, porque lo hicimos 2 veces nomás, se llama Cómo armar una carpa, la identidad de género como construcción comunitaria. Ese es un título que está también en construcción. Entonces, parte de la dinámica que hay que hacer es: hola, hola, nos presentamos, segundo momento, armamos las carpas. Y bueno, tienen que armar una carpa y bueno, después pasan cosas con esa carpa todavía. Esto es lo que hay que seguir pensando, qué pasa con esa carpa. Pienso en relación a las experiencias y pienso que una de las cosas que pusimos a hacer en esa carpa es un sobre con algunas cosas, y una de esas cosas es una de las consignas tiene un código QR adentro de la carpa. Pero bueno, como que también nos vino de afuera la necesidad, porque es como que nada, nos dijeron que los estudiantes están teniendo muchos problemas con el ciberbullying, como que hay algo ahí de lo tecnológico que es parte de la realidad. Entonces, bueno, de repente estábamos con una propuesta que estábamos flasheando más, las manos en el barro, armar una carpa, y bueno, y hay que un poco también generar una estrategia de escurrirse, dialogar, compostar. Entonces, bueno, de repente tenés que meter un recurso QR que te parece totalmente fuera de registro adentro de la carpa para poder un poco hacer dialogar ese recurso informático, que en definitiva estamos todos ahí. Yo les acabo de pasar 3 IG de Instagram para que busquen la información,
estamos acá en Zoom pudiéndonos encontrar, entonces como yo soy más del palo analógico, o sea, no, de hecho me cuesta y me costó un montón poder subirme a esto, pero no puedo pelearme con esto, tengo que también un poco reconciliarme en el sentido de, bueno, ver cómo genero un diálogo con cierto contexto, tal vez desalentador para la vida al aire libre, no solo en términos de tecnología, sino de expectativa de vida y de propuesta de vida en general. Bueno, nada, me fui por las ramas, perdón. Yo te quería consultar, vos hace un rato mencionaste algo sobre los gestos acartonados, si podrías como explayarte un poco más sobre eso. Sí, creo que las instituciones en general, esto un poco que decía el compañero, ¿no? Tenés que dar clases y tenés un programa y tenés que acomodarte a eso. Entonces, de alguna manera, es eso a lo que te acomodás vos, y al otro año se acomoda el otro docente, y al otro año, y el docente de al lado, y entonces de alguna manera empieza una repetición de las cosas, una burocratización de los procesos, de un proceso educativo, porque hay que entregar notas, porque tiene que haber una evaluación, porque, bueno, de alguna manera, cuando trabajas en una institución educativa, y ahora voy a hablar un poco de la institución educativa, pero eso también aplica para espacios de educación no formal. Digo, la vida cotidiana, sí, el día a día, de hacer todos los días un poco lo mismo, de tener, te puede acartonar en los procesos. Obviamente en instituciones formales, como puede ser una escuela, como puede ser un club, esos procesos son mucho más rígidos y como mucho más rápidamente uno puede caer en una sensación de acartonamiento de su subjetividad y de su propia práctica, por esto de que hay fecha de entrega, hay una asistencia. De hecho, por ejemplo, hoy cuando prendieron la compu, entiendo que ahora estamos dispuestos así por una cuestión de la pantalla, pero entiendo que ustedes siempre tienen los asientos mirando para el frente. No sé, digamos, se prendió la pantalla y estaba el aula así como todos los bancos muy derechos, y me llamó la En estas atención. materias los movemos. Claro, pero digo, como la propuesta, digamos, claro, digo, como que la propuesta es, entonces, parece que no, pero esos son gestos que nos propone el hacer institucional, que ahí hay una pregunta también que podemos hacernos en relación, bueno, ¿cómo hacemos para gestionar procesos educativos o procesos de encuentro comunitario, que podría ser educativo, pero podría tener otros fines, cuando somos muchos, para poder entrar todos en un aula y que todos nos escuchemos y que todos nos veamos? Entonces, bueno, ¿cómo poder pensar, eh, tal vez es muy grande lo que digo, pero políticas públicas más afectivas, más sensibles, cuando justamente ahí hay como una cosa que lo que es para atender a la población, digamos, digo esto porque me estoy pensando en esto, en la escuela, ¿entendés? La escuela tiene miles de estudiantes que entran todos los días por la puerta, y bueno, ¿cómo hace para gestionar la organización y necesidades de todas esas personitas entrando? Y bueno, aulas, asiento, pizarrón, ¿no? Como, y detrás de todo eso hay un sentido, no es inocente ese sentido de mirar al frente. Digamos, tranquilamente podríamos acartonarnos al sentido del círculo. Tal vez si todos los días entráramos al aula y nos sentáramos en ronda, y fuera la ronda lo que es, bueno, tal vez también terminaríamos, aunque tuviera otra forma, repitiendo, bueno, eso, que parece que no, pero que sí, que hay gestos de la vida cotidiana que nos acartonan, y es un acartonamiento invisible, es como que un día te levantás y tenés un poquito menos de ganas, y no lo notaste, y al segundo tampoco lo notaste, y de repente pasaron un par de años y te diste cuenta que venís haciendo la misma clase hace 2 años y medio, que no actualizaste nada de la propuesta, que usás las mismas dinámicas que hiciste cuando hiciste el taller de no sé cuánto, digo, como para hablar también con sinceridad entre nosotros.
como que le copias el ejercicio al compañero, diste esta clase el martes, buenísimo, me sirve para el jueves, hago la misma, ni la pienso, ya está, cerré. Bueno, no lo juguemos, también digo esto, el trabajo docente, también en términos, hablando políticamente, es un trabajo, digamos, que las condiciones laborales son muy complejas, hay mucha precarización laboral en el mundo docente. Por eso también es importante que como docentes en nuestras aulas tengamos una mirada política y una perspectiva política activa en el sentido de no solo estar mirando el contenido y darle herramientas para la autonomía o para una perspectiva diversa, no solo para dar eso, sino porque también una mirada política de lo que es el trabajo docente y reconocernos a nosotros mismos nuestras precariedades laborales que son parte, entonces a veces nos pasa eso. O sea, yo fui docente del Infod y el instituto, digamos, amo la ESI, soy un militante de la ESI, pero el Infod, nada, digamos, los docentes estamos contratados de una manera muy precaria, en condiciones salariales que son un desastre, que cobras a los 6 meses de haber dado las clases, entonces te quita las ganas de ir al aula con entusiasmo a decir, vengo con una idea novedosa, ¿por qué no? Porque no te la están pagando y vivís de esto. Entonces, también ahí es un poco el compromiso personal de tratar de, y esto es más una propuesta de más allá de nuestros compromisos formales que nos pagan salarios en relación a nuestras docencias, también está bueno tener proyectitos y locuritas de cositas que van por otros lados, que me parece que es algo que siempre nos nutre, que es como, bueno, ese lugar a donde la institución o como la lógica del salario, del trabajo, como trabajo, digamos, no tiene que estar presente o no tiene que estar con tanta... No sé si se entiende esto a dónde estoy yendo, ya me fui de nuevo, perdón. Sí. Pero a eso me refería con el acartonamiento. Que no dejen que nos acartonen. Yo pensaba también con lo que planteas de la burocratización de los procesos, pensaba también en cómo se burocratiza la investigación en términos de... No sé si se escucha. No te escuché esa parte justo. Que pensaba en cómo se burocratiza la investigación en términos académicos y se me ocurrían dos preguntas para hacerte. Una en relación a cómo vivís vos tu relación con la academia, si es que no la hay, y con cómo se legitiman las investigaciones y las producciones de conocimiento que van por fuera de la academia, o qué disputan esas investigaciones. Eso por un lado, y por otro lado, me acordaba de un texto que leímos para las clases pasadas de Silvia Rivera Cusicanqui, que en un momento habla de trabajar con el fracaso político y con el fracaso cognoscitivo. Y pensaba que eso en relación a la investigación más burocratizada, es imposible de pensar, ¿no? Como fracasar no es una opción. Entonces también pensaba en eso, ¿qué relación tenés vos en estos proyectos, en estas locuritas con el fracaso? Bueno, en relación a la academia, la verdad es que, o sea, yo estudié sociología, pero nunca fui sociólogo, porque me recibí de sociólogo, pero al toque me hice futbolista, y como que de alguna manera siento que ahora estoy volviendo a algo más del mundo más académico, por ejemplo, acá estando con ustedes en el marco de una conversación en la universidad, digo, como el libro que escribí sobre fútbol, deporte, desde una perspectiva transmasculina, es algo que lo hice en el marco de una colección que se llama Justicia Epistémica, como justamente hablando de que hay un montón de voces y de perspectivas de la episteme de nuestro mundo que no está presente, entonces de alguna manera esa colección, que hasta el momento son 3 tomos y que están escritos los 3 tomos por 3 masculinidades trans, en un ánimo justamente de hacer justicia epistémica, de decir, bueno, acá están estas perspectivas de la tan ciencia como las otras ciencias, diciendo también
sus cosas científicas. Eso por el lado de la relación con la academia. Me parece que es importante, y esto acá también tal vez hablo más un poco como militante, docente, pienso que tenemos que conseguir las maneras de dialogar mejor, de encontrarnos más, que no tiene sentido pensar a la academia por un lado y a la militancia por otro y a la docencia por otro, como mundos, justamente, es un poco volviendo a la idea de la interseccionalidad, en el sentido de que a veces muchas personas son un poco todas esas cosas, y también un poco hablando de la interseccionalidad en el sentido de que se puedan cruzar los mundos, me parece fundamental, porque para hacer hay que pensar, y para pensar también hay que hacer, no es una cosa o la otra, hay matices, y creo que es importante también. Digo en esto también un poco para reconocer el valor de lo académico, porque hay que darse lugar al pensamiento, y hay personas que les encanta estar en la computadora escribiendo y leyendo, y está buenísimo que no puedas compartir todas esas horas, y que eso no los hace más importantes, y al mismo tiempo también hay que tener horas de praxis y andar con la soga para todos lados, y en el momento que te cruzaste con más de 10 decir, tengo una idea, saquemos la soga. Y si hay 10 académicos tomando mate o tomando un café con los libros arriba de la mesa, decirles, vengan, vengan, vamos a ver qué pasa con la soga. Creo que eso es importante. Y que también es importante que como docentes nos exijamos eso a nuestra comunidad, que cuando nos crucemos con académicos o con personas que a lo mejor odian la academia o discuten desde la praxis la academia, como esto, de que no es ni una cosa ni la otra, un poco acercar ahí. Y en relación al fracaso, ese rancho que mostré de Kassel, Alemania, que fue hecho con banderas de muchos colectivos, la bandera 1, que fue como la prueba piloto de todo ese banderío, fue la bandera que hicimos con serigrafistas queer, que dice fracaso, derrota de caracoles. Porque cuando quisimos buscar cómo se decía derrota como sinónimos, digamos, sinónimos de la palabra derrota, aparece caracoles como un sinónimo, como si dijéramos un conjunto de peces es un cardumen, un conjunto de caracoles se le dice derrota. Un poco por esto de que son lentos los caracoles, y en los tiempos que vivimos, ir lento es ser un derrotado. Y yo creo que yo soy un fan del tiempo caracol, fan number one, de los tiempos caracol, como respuesta, primero porque creo en los tiempos lentos de trabajo, y además porque creo que es una respuesta muy buena para tener, y un modo y una actitud y un gesto, volviendo a lo del gesto acartonado, un gesto para tener ante este mundo que nos exige más velocidad, que nos exige más inmediatez. Y entonces, bueno, pienso que sí, que muchas veces, no sé, pienso por ejemplo en fútbol militante, que somos re lentos. O sea, este taller que hicimos este mes, el mes pasado, lo estamos pensando hace un año. O sea, el otro día mandaron una foto de esas de recuerdo de las redes sociales, que hace un año estábamos juntándonos a ver qué hacíamos y no sé qué. Y pienso que en términos, por ejemplo, de militancia feminista, esa evaluación es un horror, porque el feminismo, ¿vieron? Hoy tiene una cosa de a la calle, ya, flyer, me gusta, dale, dale, compartir, pa, de la política, digo el feminismo porque, bueno, tal vez fútbol militante es más dentro del transfeminismo, feminismo, no es un partido político, pero esto de la velocidad le cabe a todos. Y entonces, bueno, como organización social podríamos decir que somos un fracaso, porque no salimos a la calle siempre, o sea, como organización, o sea, capaz que estamos todos en la calle, pero no hay un flyer que dice que salimos a la calle, no hay, o sea, como esta cosa de la burocratización que tiene una exigencia en relación al tiempo y a la velocidad. Bueno, yo creo que es una peli que a veces hay que mirarla, y a veces un poco como con las tecnologías hay que responder, pero que también hay que empezar a crear realidades paralelas, en el sentido de llevar las cosas también a un tiempo más propio no personal, sino un tiempo más comunitario, de cuáles son las posibilidades de la comunidad de ponerse en ese proceso, en esa actividad, en eso que quiere hacer. O que nosotros queremos llevar a la comunidad. Por ejemplo, ahora con
Club de las Niñeces de Derqui, empieza la primavera y entonces es muy tentador proponer hacer una huerta, ¿no? Pero la verdad es que por el grado de no comunidad que estás viendo, tal vez no lo hacemos, digamos. Para mí sería facilísimo, ¿eh? Es como esto, burocratización. Agarro la semilla de tomate, me voy, hago el tallercito de plantar la planta de tomate y me saqué un martes de encima, lo tengo adentro con la planificación. Pero la verdad es que les estoy haciendo sembrar fracaso a las niñeces, porque si no hay una comunidad, digamos, tener una huerta es re difícil, si no hay una comunidad que acompaña, bueno, entonces no lo hago. Entonces, bueno, tal vez no es el tiempo de esa comunidad de tener una huerta, que es la foto que tal vez el ministerio está esperando en esta cosa de la velocidad, sino que el proceso pedagógico de esta comunidad tiene otras posibilidades, entonces tal vez es saltar la soga, hasta que se quiera saltar la soga, no sé, digo, como tampoco tener miedo a, como también hay algo ahí de la derrota, como de tener siempre una novedad, de tener algo novedoso para el aula. Y a veces no sé si es tanto la novedad, sino más bien la escucha de lo que ese grupo de personas con las que estamos trabajando tiene ganas de hacer. Esto, bueno, de la educación sexual integral y de la pedagogía más de la educación popular, digo, nosotros tenemos un conocimiento, un saber, una experiencia, Leotre que está enfrente, que está al lado mío, también tiene otra, y creo que es importante tal vez generar instancias genuinas, en donde cuando decimos, bueno, ¿qué tienen ganas de hacer? No sea una pregunta como de que, decimos que tenemos ganas de hacer, pero al final igual vamos a terminar sacando la pelota y haciendo 2 equipos para que jueguen al fútbol. Como cuando preguntamos genuinamente qué tienen ganas de hacer, qué les gustaría que hagamos en el marco de estas clases que vamos a estar encontrándonos todos los martes. Bueno, y empezar a tomar nota y ver cómo eso se puede ir vehiculizando un poco, teniendo que hackear el programa oficial presentado ante la Real Academia de las Instituciones, y después siempre, siempre, y esto creo que todos nos tenemos que hacer cargo, está el aula y tenemos bastante, como que hay espacio para hacer cosas en las aulas, para escurrirse, para sin estar todo el tiempo reportando, hacer otras cosas. Tal vez ahí en relación a esto, igual estamos medio sobre la hora, pero no, lo que quería comentar es unas experiencias que tuvimos armando otras ligas de fútbol, que también habíamos estado charlando en relación a jugar la Liga AFA, no jugada, lo profesional, no lo profesional, y yo ahí quería recomendar, a ver si tengo porque había preparado ¿dónde está? Si la tengo fácil la muestro, si no, no importa, acá está. Paren, esta diapositiva. A ver, ¿ahí la ven? Sí. Paren, que la voy a poner más grande. Ahí está. No, ahí ya. Se me fue la. Paren, ya llegó, ¿Se me fue? ¿O no? ¿No está? Acá, está. Yo quiero decirlo acá porque soy un militante de esta idea hace muchos años, que yo creo que como se armó un paro feminista del 8M, que es un paro feminista internacional, como se logró eso, yo creo que es posible dar un mundial de fútbol sin la FIFA. Y con esto quiero como contar algunas, o dejar referenciadas algunas experiencias para que esta idea siga circulando, que es que, bueno, con Fútbol Militante, el Recreativo Transfemigrante y La Raya, que es otro equipo de fútbol, se armó, ya se hicieron 2 ediciones del Torneo de los Colores. La primera edición fue en el verano del 2021 y se jugó en 4 sedes diferentes, 2 partidos o 3 partidos por cada vez. Y en el invierno se jugó este invierno que pasó, se jugó una sola, hasta ahora una fecha, digamos, una jugada que fue un reducido todo en una misma fecha. Y la consigna, digamos, del Torneo de los Colores es que se anota un equipo, pero cuando vos llegás al partido, tu nombre
va en el nombre de cada integrante del equipo de fútbol va adentro de una bolsa y se van sacando los papelitos y con esos nombres se arman los equipos. Es decir, vos llegás a jugar en equipo, o sea, lo que se anota es un equipo y jugás con otro equipo, en donde tal vez también jugás con alguien de tu equipo, pero también jugás con otras personas de otro equipo. Y se llama de los colores porque cada equipo tiene un nombre de un color. En esto de como de pensar también otros criterios organizacionales, cuando pensamos, nada, un torneo, ¿no? Que puede ser que jugás en equipo, pero un poco eso lo podemos deformar. Y en relación a lo del Mundial sin la FIFA, me gustaría nada, mencionar dos cosas. Una copa, la Copa Hombre Nuevo, una copa guevarista que se jugó en Córdoba en el 2013, que fue la primera Copa América Alternativa, que la jugaron equipos de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Inglaterra, Bélgica y Lituania en Córdoba, Colonia, Carolla. Bueno, nada, es como, bueno, son equipos de fútbol, bueno, guevaristas. Obviamente vamos a decir acá que, como muchos partidos de izquierda, bastante patriarcales o, vamos a decir, sí, chongos, misóginos, o sea, como un poco, tienen una estructura un poco rígida en relación a las figuras o los lugares que ocupan las masculinidades y los lugares que se les dan a las feminidades. De hecho, bueno, Copa Hombre Nuevo, bueno, ¿no? Con el Che Guevara y todo, pero bueno, hoy podríamos discutirlo, ¿no? 2013 podemos también dar discusiones ahí. Pero es interesante porque son un montón de países que juegan otro fútbol y donde se dan la experiencia organizacional de un fútbol a nivel internacional, como con la idea de Copa América, digo, ¿no? Como un poco queriendo hackear esas figuras y haciendo otra cosa. Y después algo más tendentropic, como de esto de las tendencias, una película que se llama La Batalla de los Sexos, que es esta historia de Bobby Riggs y Billie Jean, que es una tenista, mujer, que en los años 70 le dice a la Federación de Tenis, vamos a hacer otra liga de mujeres porque acá no nos pagan lo mismo. Bueno, en esa época, bueno, en los 70, en el marco de la conquista de derechos por parte de las mujeres y del feminismo con las mujeres y de ganar los mismos salarios, bueno, un poco en ese contexto internacional, sobre todo en Estados Unidos, se da esta historia que me parece interesante por varios motivos, porque esta tenista propone hacer una liga de tenis otra, porque además ella, si bien un poco closeteramente, entendiendo el contexto, pero es lesbiana, entonces también me parece que está bueno ver cómo eso juega y cómo un poco está, qué significa en el deporte también visibilizarse desde la identidad sexogenérica. Entonces, bueno, me parece que es interesante tal vez en esto de pensar otros mundiales posibles, ya que viene voy a dejar de compartir. Que viene el Mundial, pensar que yo creo que sí, que es posible otras formas de organización de deporte a gran escala, con otros objetivos, porque como antes mencioné, tenemos que un poco pensar qué es lo que nos entretiene, y entonces si nos está entreteniendo y nos parece que el mejor entretenimiento es el Mundial de Qatar, hay algo ahí donde tenemos que reconocer que no queremos soltar ciertas referencias simbólicas de lo que nuestro mundo representa o que nos cuesta soltarlas. Digo porque cuando se enfocan, y propongo como ejercicio para que hagamos entre todos, ahora cuando empiece el Mundial, un poco ver qué enfocan esas pantallas, qué clases sociales están en esos estadios, qué sponsors aparecen en esos estadios, qué imagen nos dan esos futbolistas, si creemos que representan la cultura popular o no, si creemos que todo eso que sucede en esas transmisiones que vamos a estar viendo horas y horas, se transmite algo de un espíritu comunitario, si o qué es lo que vemos ahí que nos entretiene. Y que nos puede generar contradicción, porque yo digo todo esto y probablemente algunos partidos termine mirando, o sea, como que no me da culpa decirlo, sí me da, nada, me da contradicciones que tal vez no las llevo de la mejor manera, pero igual, nada, no está mal tener contradicciones. Perdón, ¿Algún otro comentario?
Moshi, ¿me escuchás? Lo que había surgido en la última clase que habíamos charlado antes que tengamos. Arrimate, Pablito. Con el sol de la estética de la práctica. Ay, se está Hey, Moshi, ¿me escuchás? Sí, sí. Lo que había surgido en la última charla, que antes de estar con vos, fue de esto de la inclusión de la mujer en el deporte, o por ejemplo de esto de los trans pasando a otros deportes. Muy cuestionado también había salido el comentario de la Peque Paleto en su momento, que no podía competir contra un hombre. Que es un tema que está muy sensible, todavía no creo no está cerrado, porque todavía no lo tienen cerrado. Y quería ver qué perspectiva tenés vos respecto a esto. Sí, mira, yo pienso, o sea, como que en principio decir que yo no estoy de acuerdo con que el deporte se organice a partir de una diferencia sexogenérica, porque, bueno, eso de que haya varones y mujeres por un, digamos, como las categorías tengan que ver con lo sexogenérico, me parece como que ese es el error que hace que todo sea un bardo después. Pero respecto a las acusaciones y preferencias que se hacen de cuerpos de personas que fueron asignadas al sexo masculino al nacer y luego son mujeres trans practicando deportes, y que de eso les daría cierto beneficio porque sus cuerpos, por las hormonas, tienen... Yo creo que es como bastante, está mal la perspectiva de mirarlo solo así. Creo que hay que mirar más políticamente el tema y pensar que, por ejemplo, o sea, una masculinidad tiene más acceso al deporte en general, a la práctica deportiva en general, digamos, y tiene como legitimadas más desarrollo de su corporalidad en todo sentido, hasta cómo sentarse en una silla en la casa. Si una nena se sienta toda así, le dicen, no, sentate bien, así no se sientan las mujeres, ¿no? Como que ese tipo de... O muy, muy de la escuela, cuando, vos sos una alborotada, quédate quieta, quiénes pueden ser inquietas, quiénes pueden ser inquietos, ¿no? Como que todas esas cosas son... creo que son variables que es mucho más importante estar pensando en eso, que tiene que ver con una mirada más política, organizacional, social, de cómo el sexo-género nos está posibilitando o imposibilitando cosas antes de ponernos a contar hormonas. Y digo esto porque todos los asuntos, o yo estuve tratando de leer, porque cuando me junté con Sol, yo un poco sigo, obviamente, por interés, cuáles son los casos nuevos que el Comité Olímpico Internacional dice que sí o que no, y cada vez son más, y lo que creo que es que el problema es que las personas trans o no binarias que practican deportes están empezando a ganar carreras. Y entonces cuando una persona que no se acomoda a la expectativa social de su identidad gana carreras o gana lo que sea o tiene mejores condiciones, es puesto en duda y ahí empieza toda una carrera de la deslegitimación. Digo esto porque Caster Semenya, que es otro caso también que pueden conocer, que es la atleta sudafricana, ella es mujer, es lesbiana, es negra y es intersex, y su cuerpo, porque es su cuerpo así, produce más testosterona que la media esperada para los cuerpos que son asignados al género sexo-mujer. Y el problema es que gana carreras, porque hasta que no ganaba carreras no era un problema. Y porque cuando Phelps, pongo otro ejemplo, cuando Phelps, que tiene un problema, no es un problema, tiene una condición, no sé, una situación con sus brazos
que hace que tiene como, es como más cartilaginoso, entonces sus brazos son más elásticos, lo que le permite, cuando hace la brazada, tener más brazada que la media esperada para los varones de su edad. Nadie dice nada, y él también gana medallas. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, no sé si yo tengo ganas de ponerme a contar hormonas, yo tengo ganas de empezar a hablar de otras cosas, y de cómo el Comité Olímpico Internacional, que es igual a la FIFA del atletismo, están estableciendo criterios y bajando línea de criterios de organización social para perpetuar que los países del norte global, que son blancos, que son de clases altas, que, bueno, que son personas cis, sigan detentando el poder, los logros y los beneficios de las carreras deportivas y de las profesiones deportivas. Esa es mi opinión. Después, en todo caso, lo que hay que hacer, si hay un problema con las hormonas, es decir, bueno, la persona que tiene hasta tantas hormonas, hasta acá. Y bueno, si ahí entró de todo, entró de todo. Si el problema son las hormonas, bueno, contemos las hormonas de todes y digamos, quien tiene hasta 10, viene acá. Quien tiene más de 10, viene acá. Y veamos quiénes aparecen en la cancha. Digo, como en vez de estar previamente queriendo decir quién va a cada cancha. O sea, eso es como, parece una, o sea, ustedes se dan cuenta que es muy elemental. Pero Sí. fíjense lo elemental que ha construido este sistema macabro a partir de querer organizar el mundo, porque un poco esta charla tenía que ver con la identidad de género, que es, por suerte hemos hablado poco, pero a su vez un montón, de identidad de género, pero este sistema macabro ha hecho de la identidad sexogenérica un instrumento de dominación resarpado que tenemos que desarmar, no solo en sí, o sea, desarmar en toda su amplitud, pensando el choclo de Monsanto, pensando el sponsor de la FIFA. Bueno, ya me fui al carajo, siempre me pasa lo mismo. Eso es lo que pienso del deporte y las personas que transicionan, o por ahí va mi pensamiento en relación a eso. No, fue bastante claro. Todo bueno. ¿Alguien más? Ahí, ahí vi que había algunos comentarios en el chat. No sé si alguna de las personas que están virtualmente también quiere tomar la palabra antes de cerrar. Ahí pregunta Florian qué es ser machona, y bueno, yo cuando era chiquita me decían machona, porque obviamente mi expresión de género era re machona, porque me cabía ser una masculinidad, ya no sabía cómo gritarlo, hola, soy machona, pero bueno, obviamente era dicho de manera despectiva por mis compañeros, y era lo que un poco me segregaba del grupo de las nenas, porque era la machona, entonces bueno, nada. Y también decir que, una cosa que también habíamos hablado, perdón, me fui, pero que en esto de que el sexo género se ha transformado en una cosa tan potente en la definición, en lo que el capitalismo ha hecho con ellos, con esa categoría, que también el fútbol se ha convertido, digamos, el fútbol es una referencia de lo masculino, y entonces yo en mi niñez, que era una machona, buscaba jugar al fútbol, porque yo también me quería identificar como una masculinidad. Entonces digo ahí también para también hacernos cargo de que en la organización social de hoy las cosas tienen un valor y funcionan en relación al género, que tenemos que desarmarlo, pero que al mismo tiempo pasan las dos cosas al mismo tiempo. Hay que desarmarlo y también funcionan como. Entonces, bueno, buscar ahí el equilibrio para que funcionen así no quiere decir que es la única manera de que funcionan así y que puede tener otras formas. Digo esto porque, qué sé yo, a mí el fútbol me creo un poco que tuve ese contacto, porque era el mundo de la masculinidad y yo quería habitar ese lugar, y hoy, como masculinidad que habito el fútbol, quiero que el fútbol no sea solo masculino. Bueno, las contradicciones, ¿no? Pero tiene un sentido esta idea. Sí, pasa que no puedo abrir el chat. No sé por qué.
como que no me la... Pero lo tenés ahí en la pantalla de abajo. Ah, pero qué inteligentes. Perdí el mouse, pero dice... Sí, son de antes. Bueno, me parece que estamos. Muchas gracias. No, Muchas gracias a gracias. ustedes. Tengo que acomodar, perdón, la desprolijidad diciendo que fue todo pero Parte del fue proceso, ¿no? sí, es parte del proceso. Está todo así mezclado. Ojalá que, bueno, que se vaya acomodando un poco mejor. Bueno, podés venir a cursar cuando quieras. Me encantaría en algún momento ir para allá. Bueno, eso, Bueno, gracias. Muchas gracias. gracias a ti. Gracias. Nos vemos.